Amigos, siempre es un gusto darle la bienvenida en nuestro programa al doctor Antonio del Valle, gastroenterólogo pediátrico. Doctor del Valle, ¿cómo está? Estoy muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Un placer siempre estar aquí. A usted siempre, doctor. Yo debo decir en público que usted es de las personas que responden más rápidamente y siempre están en disposición de poder compartir información, como por ejemplo la que vamos a conversar hoy, doctor, porque, bueno, no sé, por allá, en su caso, me imagino que más todavía, pero por acá. Hemos oído muchos casos de diarrea en niños, en cuadros en general asociados a episodios diarreicos, vómitos, etcétera. No sé si eso será un virus o algo, pero me pareció que era importante que pudiéramos traer este tema porque a veces se piensa que, bueno, esto es simplemente una diarrea, pero no sabemos muchas veces cómo realmente manejar de forma adecuada un cuadro diarreico. Así que me encantaría, doctor, que comenzáramos definiendo lo que es diarrea, porque también me parece que en ocasiones pues pensamos que diarrea es simplemente tener una evacuación líquida, pero no creo que eso sea así, ¿cierto? Totalmente cierto. Diarrea es pues tener un número mayor de evacuaciones de lo acostumbrado y por supuesto pues que las excretas entonces son líquidas o acuosas, ¿verdad? Hay diferentes cosas que nos pueden cambiar la textura de las excretas, obviamente alimentos y por supuesto medicamentos, ¿verdad? Sobre todo los antibióticos. Los antibióticos nos alteran la flora y entonces podemos tener unas excretas pues más blandas, no necesariamente diarreas, ¿verdad? Pero sí que depende del número de evacuaciones al día y depende si hay unos síntomas asociados, si hay dolor, si hay urgencia, ¿verdad? Urgencia es que te da este deseo que tienes que ir inmediatamente al baño, ¿verdad? Que no es algo que te dio el deseo, puedes esperar, estás en un momento dado que no puedes ir al baño pues, y puedes aguantarlo sin problema, pues eso significa que pues tal vez no hay patología, ¿verdad? Ahora, cuando da esta urgencia que tienes que interrumpir lo que estás haciendo porque tienes que ir, ¿verdad? Pues ya eso implica que algo más está pasando, ¿verdad? Cuando hablamos de diarrea siempre hay que diferenciar entre lo que es una diarrea aguda y una diarrea crónica, ¿verdad? Y claramente lo que estamos viendo más a menudo recientemente es la diarrea aguda que entendemos que es infecciosa, ¿verdad? Que es un proceso, una infección de los intestinos. Estamos hablando de una gastroenteritis aguda, que típicamente se presenta con el cuadro una persona que está muy bien y de momento empieza un dolor abdominal, diarreas, a veces acompañado por vómitos, no siempre, a veces acompañado de fiebre, no siempre, pero además probablemente en la mayoría de los casos no hay fiebre. Y entonces pues eso claramente pues nos saca de nuestra rutina, ¿verdad? Y los síntomas pueden ser de leves a moderados a severos. En ocasiones pues la diarrea es bien profusa y nos podemos deshidratar, ¿verdad? Y a veces ya eso conlleva una visita a la sala de emergencia. Doctor, Eh, perdóneme, ah, perdóneme que me quedé un poquito atrás en algo. Quedamos entonces de acuerdo en que el concepto de diarrea es una evacuación, aumento en la frecuencia, en el número de veces que se producen las evacuaciones. Ahora, en términos de la consistencia, porque si por ejemplo hay una consistencia líquida, nosotros podemos decir, pues eso fue estamos frente a diarrea, o si esa evacuación es líquida y pasó incluso casi 24 horas y no hay otra evacuación, no podemos hablar de diarrea. bueno, tuvo una diarrea, ¿verdad? Una Tuvo sola. una evacuación líquida, pero claro, en ese caso no vamos a hacer, ¿verdad? Vamos a observarlo y estar Claro. pendiente, pensar qué fue lo que comiste, que probablemente fue algo que te cayó mal, ¿verdad? Claro, porque lo Eh, más riesgoso es precisamente el número de veces que se evacúe, porque ahí es donde viene la sustitución con la deshidratación, ¿no? exacto, exacto, que ese es el riesgo, ese es el riesgo mayor de la diarrea, la deshidratación. Así que claramente cualquier persona que tiene una diarrea aguda, ¿verdad? Que entonces está yendo mucho al baño, son acuosas, pero puede tolerar líquidos por boca, se puede hidratar en su casa, pues no tiene que ir a una sala de emergencia.
a menos que haya otros síntomas, ¿verdad? No para de vomitar, no tolera, pues entonces ahí sí tenemos que recurrir a una hidratación intravenosa, ¿verdad? Porque no estoy pudiendo hidratarme oralmente. Así que ese básicamente es la consideración principal en tomar esa decisión de si tengo que ir a sala de emergencia o no. Ahorita mencioné, ¿verdad?, que era importante diferenciar entre diarrea crónica y aguda, ¿verdad? Aguda estamos hablando de unos días, ¿verdad? Y es un cuadro que tiende a resolver en unos pocos días. A veces se puede prolongar porque el intestino se queda lastimado y en lo que vuelvo a tener una evacuación normal pueden pasar 2 o 3 semanas, y eso, como quiera que sea, es un cuadro de diarreas agudas. Diarreas crónicas ya es cuando es algo que está ocurriendo más allá de varias semanas, más allá de 1 o 2 meses, que ya entonces eso conlleva una evaluación más profunda, ¿verdad? Porque ya entonces tenemos que descartar condiciones crónicas, como lo son la enfermedad inflamatoria del intestino, como lo es la enfermedad celíaca, claro. Ese tipo de... Ahora, doctor, importante, sí, que hay una diarrea en los niños pequeños. En los niños, estoy hablando de niños de 1 a 4 años, esa se llama la diarrea de los andarines. En inglés es toddler's diarrhea, ¿verdad? En español, diarrea de los andarines. Y eso es un proceso fisiológico normal. Tienen diarrea, tienen cacas acuosas. Ahora, típicamente, no más allá de 2, 3, 4 al día. Y aparte de eso, no hay ningún otro síntoma. El niño o la niña está perfectamente bien. Funcionan normal, no les da dolor, están comiendo bien. Ahora, tienen diarrea. Y hacen 2, 3, hasta 4 al día. Y pueden ser bien acuosas. Pero el niño está perfectamente bien. Y eso es lo que le llamamos la diarrea del andarín. El término más científico es diarrea no específica de la niñez, y es un proceso benigno que no hay que hacer nada al respecto. ¿Y cuánto tiempo en promedio funciona como una diarrea aguda o crónica? No es aguda, no, esa puede durar unos meses. Puede durar unos meses y no hay problema. Sí, la pregunta que hacemos siempre es si toma mucho jugo el niño. Hay algunos niños que toman mucho jugo y eso puede contribuir. Y entonces, pues ahí se debe recomendar disminuir el consumo de jugo a no más de 4 onzas al día. Ya. Doctor, entonces, a propósito de la pregunta inicial, porque lo que he oído, lo que está ocurriendo aparentemente, como dicen las personas, en el ambiente hay algo que está produciendo, y las personas siempre lo asocian con un virus. Dicen, bueno, es que hay un virus y produce esta diarrea. Usted hablaba de que hay diarreas infecciosas. Los virus están dentro de este combo, ¿verdad? Claro. Y hay una característica particular que nos podría ayudar a diferenciar entre una diarrea que es viral o una diarrea que haya sido por una intoxicación alimentaria o porque hay un alimento que está contaminado con una bacteria, que es otra cosa. Ok, es la diarrea que es por envenenamiento, ¿verdad? Algo estaba dañado en la comida, o algo me cayó mal, ¿verdad? Lo que llamamos la diarrea por indigestión. Esa tiende a durar poco. ¿Verdad? Los síntomas no tienden a durar más allá de 1 o 2 días. Ya cuando la diarrea dura más allá de eso, pues entonces ya eso es una gastroenteritis aguda. Entonces, diferenciar entre viral y bacteriana es más difícil. Las bacterianas con más frecuencia nos presentan con sangrado y con más frecuencia presentan con más dolor abdominal. La gastroenteritis viral, es raro ver sangrado en la excreta y pues aunque puede haber un componente de dolor, pues no tiende a ser un dolor tan intenso como el que sí asociamos a las bacterianas. Claro, la mejor manera es hacerle un cultivo de excreta y ver si puedo encontrar la bacteria que causó la gastroenteritis o la enteritis. Pero eso es difícil. El cultivo de excreta, inclusive cuando hay muchas bacterias, que es difícil lograr que crezcan en ese cultivo. Y muchas veces tenemos un cuadro que estamos convencidos que es una gastroenteritis bacteriana o una enterocolitis bacteriana, y el cultivo de excreta sale negativo. Eso es bastante común. O sea que vas a la clínica y ahí introducen el tratamiento con antibióticos.
Bueno, lo que pasa es que las bacterianas no siempre hay que tratarlas con antibióticos. Esa era una próxima pregunta, exactamente. Exacto. Por ejemplo, la salmonela, que dentro de las bacterianas viene siendo de las más comunes. Probablemente las dos bacterias que más comúnmente causan gastroenteritis aguda, la salmonela y Campylobacter es la otra. Típicamente no hay que tratar con antibióticos. El cuerpo se encarga de eliminarla. El tratar con antibióticos no solamente lo consideramos en aquellos pacientes que están inmunosuprimidos, niños menores de bebés menores de 3 meses o ya ancianos mayores de 70, 75 años. ¿Verdad? Porque obviamente son personas que ya su sistema inmune pues es un poco, no es tan fuerte, ¿verdad? Y en esos casos es que tratamos con antibióticos, y se trata con antibióticos para evitar que la bacteria se pase a la sangre, que cause un proceso de sepsis. Ahora, personas saludables, ¿verdad? En niños, adolescentes, adultos que están saludables, no hay por qué tratar con antibióticos. Sí, le hago el comentario, doctor, porque justamente esta es una de las creencias, ¿no? Y creo que en algún momento nosotros hemos hablado de esto, de la tendencia a plantearse, sobre todo cuando la diarrea que se considera inicialmente, bueno, esto es un virus, pero ya dura una semana, dura 10 días, se mantiene en el tiempo. Entonces, ¿en qué momento? Me imagino que allí ya es el momento en que hay que acudir a un especialista, no puede esperar 10 días, sobre todo con un niño que se deshidrata. Lo otro, claro, lo otro, doctor, es que la utilización de medicamentos antidiarreicos, que es como con mucha frecuencia las personas piensan, me voy a tomar un tal medicamento para detenerme la diarrea. Eso no es bueno en una diarrea aguda e infecciosa, no se debe hacer. Uno de los mecanismos que el cuerpo tiene para eliminar el agente infeccioso es que salga a través de la misma diarrea. Así que el detener esa motilidad pues no nos va a ayudar. En adición, es común que hay algunos medicamentos, ¿verdad? Por ejemplo, el Imodium, que lo utilizamos en circunstancias en donde sabemos la causa de la diarrea, típicamente hablando de diarreas crónicas. Un paciente que tiene una diarrea persistente porque tiene inflamación en el intestino, y en lo que estoy manejando su tratamiento, pues uso el Imodium como una herramienta para detener un poco esa diarrea, pues esa es la circunstancia apropiada de utilizar el Imodium. Pero no se debe usar en una diarrea aguda e infecciosa. En ocasiones el Imodium puede paralizar el intestino y entonces el paciente se pone peor. Y eso en niños, ¿verdad? Yo soy gastroenterólogo pediátrico. Nosotros en niños no lo recomendamos porque la incidencia de esa complicación que se llama ilio paralítico, sobre todo en niños pequeños, esa complicación es más común. Por lo tanto, no se debe utilizar medicamentos para parar diarrea cuando estamos hablando obviamente de una diarrea aguda, ¿verdad? Y típicamente las diarreas agudas, las más comunes son las virales, ¿verdad? Y ahora mismo hay muchas, sí, siempre la ha habido. Lo que pasa es que de momento como que suena más en las noticias y ahora no suena mucho el norovirus. Exacto. Sí, es uno de los miles de virus que causan gastroenteritis aguda. Siempre las tenemos. Claro, al ser gastroenterólogo, pues siempre me están consultando de cosas, pero siempre están por ahí. Ahora, catarros y todas esas cosas. Claro, exacto. Ahora, doctor, al principio, en estos primeros días, pues se trata, por supuesto, de manejar en casa. No es, quizás no es la tendencia a correr a un especialista o al pediatra o a una emergencia. Claro. Esos primeros días, y sin duda la hidratación es importante, pero hay muchas preguntas sobre la dieta, qué se debe comer y qué no se debe comer en esos primeros días. Queremos, como acabas de decir, hidratación es lo más importante, ¿verdad? Así que esté tomando líquidos. Lo ideal es líquidos con buenos electrolitos, ¿verdad? O sea, que estas soluciones de electrolitos, pediatrite, enfalite, ese tipo de solución, eso es lo perfecto. Se habla mucho del Gatorade. El Gatorade tiene mucho azúcar, por lo tanto no es
lo perfecto. Ahora, doctor, perdón que lo detenga allí, pero la dosis adecuada, es decir, luego de una evacuación, tomar el Gatorade, por ejemplo, perdón, el Gatorade, no el Pedialyte, o cómo se le administra entonces al niño el Pedialyte. Bueno, uno está tratando, se le está ofreciendo constantemente, es lo que hay que hacer, tratar de estar tomando, aunque sean porciones pequeñas, constantes, ¿verdad? Muchas veces, aunque no. O sea, que queremos estarlo ofreciendo constantemente y asegurarnos que mantiene una buena hidratación, asegurarnos que está orinando, ¿verdad? Que eso me dice que sí, que eso está bien hidratado. Eso es lo principal. En términos de la dieta, pues el comer ayuda al intestino a recuperarse, ¿verdad? En el pasado, hace mucho tiempo, se pensaba que lo ideal era darle descanso al intestino y no comer. Pues aprendimos con el tiempo que eso era peor. O sea, que lo mejor es darle nutrientes al intestino. Lo que pasa es que obviamente cuando tengo los síntomas bien agudos es bien difícil porque pues me siento peor cuando como. Y es que pues uno, a la medida que sea posible, trata de comer. ¿Qué cosas tengo que evitar? Pues definitivamente cualquier cosa que contribuya a mayor excreción, ¿verdad? De agua por el intestino. Ahí vienen las azúcares añadidas. Así que eso es lo primero que tenemos que eliminar. Toda azúcar añadida, toda azúcar no natural, esa, ¿verdad? Hay que tratar de evitarla. Siempre sacamos la lactosa, ¿verdad? La pobre lactosa que tiene mala fama. Pero cuando el intestino está lastimado, la lactosa pues da más trabajo de digerir. La fibra, o sea, ¿no? ¿Perdona? Las fibras. Sí, exacto. Las cosas que tienen fibra y todo eso pues tenemos que disminuirlo. Perdón, doctor, que quiero ser bien preciso. Cuando hablamos de fibra, estamos hablando incluso de viandas, hablando de avena. Sí. Cereales en general, nada de esto. Bueno, los cereales muchas veces vienen con azúcar, así que tampoco nos conviene. Exacto. Entonces, ¿qué comer? ¿Qué comer? Pues ciertas frutas, ¿verdad? El guineo, manzanas se pueden comer. Podemos comer arroz, podemos comer papas, ¿verdad? Papas majadas, papas hervidas. Podemos comer pollo, podemos comer pescado. ¿Verdad? Siempre se va a evitar las cosas demasiado grasosas. Eso es más bien por la parte gástrica, ¿verdad? Porque el estómago irritado pues no tolera bien las cosas altas en grasa, ¿verdad? Las cosas altas en grasa pues retrasan un poquito el vaciado gástrico, y entonces eso puede contribuir a náuseas y vómitos, y por esa razón pues entonces evitamos también, como parte de esta dieta, evitamos las cosas altas en grasa, las cosas irritantes, ¿ok? O sea que básicamente es evitar las cosas irritantes, altas en grasas, evitar las azúcares añadidas, evitar la lactosa y el exceso de fibra. En el momento que ¿verdad? Están los síntomas más severos. A medida que el paciente va mejorando, puedo entonces ir introduciendo los alimentos poco a poco, y de nuevo haciendo énfasis que es beneficioso comer. Eso, ¿verdad? Que el intestino vea nutrientes, vea nutrición, lo va a ayudar a recuperarse más rápido. Bueno, clarísima la información, como siempre. Bueno, y nos faltó algo. Yo creo que siempre recomiendan el yogur, ¿no? Pues el yogur es el único producto lácteo que se recomienda, y la razón es pues porque tiene buenos nutrientes y porque tiene probióticos. Eso le iba a comentar. Entonces también recomendado quizás los probióticos que venden libremente. Definitivamente, los probióticos son muy recomendables en una diarrea aguda, ¿verdad? Siempre que tenemos estos procesos hay alteración de la flora normal, y los probióticos nos ayudan a restablecer la flora. Claro, no puedo tener la expectativa de que voy a tomar el probiótico y me va a cortar la diarrea. No, eso no va a suceder. Pero tomar los probióticos me va a ayudar a que tal vez entonces el proceso, en vez de que me dure 10 días, pues me dure un poquito menos, ¿verdad? O en vez de que me dure 2 semanas, me dure semana y media, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Pero sí, los probióticos son beneficiosos. Muy bien. Bueno, doctor Antonio del Valle, como siempre, un gusto haberlo tenido en el programa y agradecido por su información. Siempre a la orden y encantado cuando ustedes quieran. Muchísimas gracias, doctor. Hasta la próxima ocasión.